Estoy de ayudante en KDP hace ya 4 o 5 años. Y bueno, en este semestre me estoy turnando, voy pasando un día en cada aula, voy variando entre martes y viernes, roto entre el aula 1, 2, 3 y 4. Y cada 4 clases tengo una virtual. Como habrán notado, siempre las virtuales les están tocando generalmente con profes distintos, con ayudantes distintos. Así que, bueno, por lo general ustedes tienen asignado un único ayudante en el aula presencial y cada tanto rota, bueno, yo cada tanto paso por cada una de las aulas presenciales. Hoy les toca conmigo esta virtual y, bueno, nada, ya son y 33, vamos a ir arrancando. La idea de esta semana es que arranquemos con práctica 3 con tema nuevo que es registros. ¿Han podido ver algo de registros? Todavía no. Personalmente no. Ok, ok. Veo que las pocas personas que me contestaron me dijeron todas que no, así que asumo Sí, creo que todavía no lo vimos en el teórico. Tenemos que este no. miércoles nosotros. Ok, perfecto. Bueno, bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de registros. La idea, acuérdense, siempre antes de todas las clases prácticas es que vean la última explicación práctica subida en ideas, ¿sí? Si quieren adelantarse a la teoría, están subidos los PowerPoint de la teoría. Lo importante más que nada es que vean las explicaciones prácticas porque les van a permitir a ustedes poder iniciar con la práctica. ¿Por qué? Porque introducen el tema nuevo y siempre explican algún ejemplo, algún ejercicio, perdón, y dan algún que otro ejemplo también de ejercicios de la práctica. Entonces, acuérdense siempre ver antes la explicación práctica para cuando vengan a la práctica, ya sea virtual o presencial, puedan aprovecharla al máximo, porque si no van a estar medio boyando y como que nunca llegan a aprovechar las prácticas porque siempre la clase que vienen escuchan medio de oído qué es lo que de qué trata el tema nuevo y cuando se quieren poner a hacer eso ya están escuchando el tema nuevo la próxima clase y así, ¿sí? Así que nada, es un pequeño consejo nomás. Em, ¿Y qué más? Avisos que tenga que pasar. Creo que nada más. Bueno, nada, esto intenten siempre, por favor, entrar con nombre y apellido al aula virtual, sí, para saber quiénes son los que están conectados. Eh, y nada más, la idea, la dinámica de esta clase va a ser, yo voy a explicar un poco ahora el tema nuevo que es registros. Y la idea es empezar a resolver consultas como hacen en la presencialidad. Presencial es mucho más fácil porque ustedes pueden consultar y llamar al ayudante que vaya a la mesa. Es mucho más práctico. Acá se complica, sobre todo cuando hay mucha gente en el aula. Pero vamos a intentar que, nada, todos se puedan sacar las dudas que hayan traído. Bueno, eso. Voy a empezar a compartir. Así explico rápidamente registros y después pasamos a consultas. ¿Les parece bien? Sí, Ahí sí, está. gracias. Ya. Bueno. Sí, no deja escribir en el chat por eso. Entiendo cuando así, pero- No, en el chat me van a poder mandar a mí nomás. Ok. Fíjense que en el chat deberían poder enviar a y puede figurar como organizador o como mi nombre, Ignacio Zuluaga. Fíjense si pueden, si no pueden, igual me avisan. Pero deberían poder enviarme a mí. Lamentablemente, por situaciones que han pasado, tuvimos que deshabilitar el chat por lo menos un tiempo entre los alumnos y me van a tener que escribir directamente a mí, ¿sí? Yo sé una consulta general, obviamente la voy a abrir a todos, pero eh, sí. Si alguno no me puede escribir, avíseme con el micrófono, por favor. Joya. Bueno, antes de compartir, voy a escuchar que me mandó Seba el JTP a ver si es algo importante y ya empezamos.
Bueno, no, nada que tenga que anunciar. Quería ver si era algo importante, algún anuncio que darles a ustedes. Bueno, voy a compartir el Chrome directamente. Ahí lo están viendo. ¿Les deja ver? Sí, sí, se ve. Genial. Bueno, voy a abrir el chat acá al lado. Y voy a dejar esto ahí. Ok. Bueno. Bien, bien. Hasta ahora, el último tema había sido modularización. Vieron procedimientos, vieron funciones, ¿sí? Los procedimientos se diferencian de las funciones en que las funciones devolvían siempre un valor y un único valor, ¿sí? La invocación de la función devuelve un valor. Porque ustedes me pueden decir, y bueno, pero si a los procedimientos yo le paso una variable por referencia, también devuelve un valor. No, no hay una diferencia ahí con la función. Pero, en realidad, el procedimiento puede devolver valores a través de los parámetros por referencia, ¿sí? Pero la invocación del procedimiento no devuelve ningún valor per se. O sea, si yo tengo un procedimiento que lo llamo suma, ¿sí? Y recibe tres parámetros. Recibe num1, num2 de tipo integer y recibe por referencia un parámetro resultado de tipo integer, ¿sí? Si yo hago esto, si yo digo que este procedimiento lo único que va a hacer es sumar num1 con num2 y devolver el resultado, ese resultado yo lo podría devolver en la variable pasada por referencia, ¿sí? Perdón, en el parámetro pasado por referencia. Los parámetros pasados por valor, num1 y num2, sabemos que por más que yo los modifique dentro del procedimiento, cuando volvamos al programa principal, no se van a ver reflejados los cambios, ¿sí? Se hace una copia del valor que recibe este parámetro en el procedimiento y una vez que termina el procedimiento, todos los cambios que yo hice sobre ese parámetro se borran. Entonces, si yo hago resultado es igual a num1 más num2, y yo después en mi programa principal vamos a declarar todas las variables necesarias. Si yo en este programa ahora digo que num1 es igual a 5, num2 es igual a 3 y llamo al procedimiento suma, invoco al procedimiento suma y le paso num1, num2 y resultado, ¿sí? Esto no me va a devolver ningún valor per se. O sea, yo no puedo hacer un write de la invocación al procedimiento, ¿sí? Porque la ejecución del procedimiento, la invocación, no devuelve nada de por sí. Me está devolviendo algo en un parámetro que yo le envié, que lo modifica y yo lo voy a poder usar acá. Entonces, si yo acá abajo hago el resultado es e imprimo la variable resultado, yo ahí sí, ¿esto qué me va a imprimir? ¿Qué va a imprimir esto, este resultado? ¿Qué va a decir ahí? Sí, las variables locales se integran, Luciano, perdón, me taré yo ahí. ¿Resultado qué valor va a tener? 8. Bien, perfecto, Liceo. ¿Por qué? Porque llamamos al procedimiento suma, se pasa por referencia, se hace la suma de num1 más num2, num1 lo inicialicé en 5, num1, num2 lo inicialicé en 3, los pasé como parámetros por valor y devuelve 8. ¿Sí? Esto puede tener otro nombre, llamarlo, por ejemplo, num1 en vez de num1 y número 2. ¿Esto sigue funcionando igual? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque el pasaje de parámetros no es por nombre, ¿sí? Sino que es posicional. Lo que importa es la posición en la que yo pase los parámetros, el orden en que los pase. ¿Bien? Número 1 se va a corresponder con num1, número 2 con num2 y resultado con resultado. ¿Bien? Bueno, ahora la función devuelve un único valor. ¿Por qué? Porque no le podemos pasar parámetros por referencia, entonces no le puedo pasar tres parámetros por referencia y que me devuelva tres parámetros modificados. Y además, ¿cómo devuelve un valor una función?
cuando la invocamos, ¿sí? Entonces, si yo hago que esto ahora sea una función y recibo dos parámetros nada más, num1 y num2, y digo que esta función va a devolver un tipo de dato integer, recuerden que para que una función devuelva un valor tenemos que asignarle algo al nombre de la función. Esa es la forma que la función tiene de retornar, ¿sí? Entonces yo digo que suma, mi función suma, va a retornar la suma de num1 y num2. ¿Bien? Buenas, Leonardo, no hay problema. Estamos haciendo un breve repaso y empezamos con tema nuevo. Si yo ahora hago esto, si yo ahora invoco a la función en un write, sí me va a imprimir algo. ¿Por qué? Porque la invocación de la función, la ejecución de la función devuelve como resultado un valor. En este caso, ¿qué valor va a devolver? La suma de num1 y num2. Esto sí lo puedo hacer. Puedo invocar una función entre un write. Esto me va a devolver 8. ¿Sí? Lo mismo que puedo usarlo en una condición booleana. Puedo decir if suma entre número 1 más número 2 es igual a 8, entonces imprimo algo. Por ejemplo, no sé, la suma da 8. ¿Sí? ¿Por qué puedo usar la invocación a la función adentro de una condición booleana? Porque esta invocación me va a devolver un valor de por sí. Esto se va a reemplazar después en la ejecución, una vez que se resuelva el llamado, por un 8. ¿Sí? Si suma fuese un procedimiento, yo no puedo hacer esto, porque el procedimiento no devuelve ningún valor per se. La forma que tiene un procedimiento de comunicarse con el exterior es mediante los parámetros por referencia. ¿Sí? En el caso que yo tenga que, por ejemplo, modularizar el cálculo de un doble máximo, y yo tengo que devolver el nombre de los dos corredores eh, más rápidos, por ejemplo, o vamos a hacerlo más fácil, de los 2 días del mes que más ventas tuvieron, ¿sí? Ahí es un máximo, un doble máximo. Yo ahí tengo que devolver dos valores, tengo que devolver el día 1 máximo y el día 2 máximo, ¿sí? En ese caso, ¿qué uso? ¿Una función o un procedimiento? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cómo dijo? La pregunta es, si yo tengo que modularizar el cálculo de un doble máximo, por ejemplo, tengo que decir los 2 días del mes en los que mayor cantidad de ventas hubo. ¿Qué puedo usar para eso? Tengo que devolver dos valores. ¿Qué uso? ¿Una función o uso un procedimiento? Un procedimiento. Tiene que devolver dos Bien, valores, la función devuelve uno solo. exactamente. ¿Y el procedimiento devuelve dos valores mediante qué? De parámetros. Variable. No deberíamos poner dos parámetros Perfecto. ¿Parámetros por valor o por referencia? por, Por valor. por valor. No. Sí, porque no tendrían que ser modificados. Sí, porque si no, ¿cómo devuelve el procedimiento para afuera? Ah, los tiene que, claro, los tiene que ir comparando. Ah, sí, sí, sí. Exactamente. O sea, el procedimiento va a tener que hacer cálculos con los días del mes, la cantidad de ventas de cada día y calcular los dos mayores. Y cuando termina el procedimiento le tiene que volver al programa principal. Estos son los 2 días mayores. Si yo paso esos dos parámetros por valor, cuando el procedimiento los modifique y finalmente después de todo el procesamiento queden los dos máximos, el máximo 1 y el máximo 2, termine la ejecución del procedimiento y vuelva al programa principal, no voy a tener reflejados esos valores si yo los pasé por valor. Para que se vean modificados, tienen que pasarse por referencia. ¿Sí? Y, Bien. profe, ¿puede pasar que podamos hacer un proceso que no tenga ningún parámetro de entrada y salida? Sí, podemos hacer eso, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí. Se puede hacer un procedimiento que no tenga que no devuelva nada al exterior. Simplemente modularizo una porción de código, ¿sí? Y esa porción de código, si no me tiene que devolver nada, supóngase que solamente imprime algo, ¿sí? En ese caso no nos devuelve nada, listo. Entonces, como no devuelve nada, no voy a tener parámetros de entrada-salida que vayan acostumbrándose a llamarlos por referencia, ¿sí? En Sí, Rinfo eran parámetros de entrada-salida y parámetros de entrada. En Pascal son parámetros de referencia y parámetros pasados por valor, ¿sí? sí, gracias. Eh,
había visto una pregunta acá de Lucas que dice, o sea, función devuelve solo una referencia y da igual cuántos valores tenés. No entendí muy bien la pregunta, Lucas. A ver si me podés reformular ahí la pregunta y vamos de nuevo. Bueno, esta es la diferencia entre procedimiento y funciones. Las funciones devuelven un único valor como resultado de su ejecución. Los procedimientos pueden devolver o no algo al exterior mediante los parámetros, ¿sí? La ejecución del procedimiento en sí no devuelve nada. Por eso no lo podemos invocar en un write, no lo podemos invocar en una condición booleana, no lo podemos invocar en una asignación, ¿sí? Yo no puedo decir resultado, mi variable resultado es dos puntos igual a suma de número 1 y número 2. Si suma fuese un procedimiento, como suma es una función y la ejecución de la función devuelve un valor, esto en algún momento en la ejecución se va a reemplazar por un 8, porque sabemos que se va a sumar 5 más 3, ¿sí? Podemos invocar una función en una asignación, ¿sí? Si suma fuese un procedimiento, no podemos hacerlo. ¿Bien? Bueno, listo. Avanzamos. ¿Alguna duda con modularización? Bien. Bueno, ahora una vez que terminemos el tema nuevo, que entiendo que no deben haber empezado la práctica 3 si todavía no habían visto registros, pueden empezar, hacemos las consultas de práctica 2 que es modularización, ¿sí? Bien. El tema nuevo es registros, ¿sí? Un registro es un tipo... A ver, paren, vamos a ver si puedo descargarles la explicación práctica. Así es más fácil. Bueno, ahí estamos. Bien. Los registros son un tipo de dato nuevo que estamos viendo. Hasta ahora ustedes habían visto tipos de datos simples, string, integer, real, char y boolean. ¿Sí? Esos eran los 5 tipos de datos que estaban manejando hasta ahora. Ahora sumamos un tipo nuevo de dato que podemos llamar tipo de dato compuesto. Ahora vamos a ver por qué. Y es un tipo de dato definido por el usuario. ¿Sí? Así como ustedes definían subrangos, por ejemplo. Ah, ¿están viendo todo en blanco? Em, porque estoy. No dejé de compartir. Para. Pensé que estaba compartiendo toda la pantalla. Está compartiendo Chrome. ¿Está ahora? Genial. Bien. Gracias, Camil. Bien. Bueno, estamos. Es un tipo de dato definido por el usuario, así como ustedes definían subrangos, ¿sí? Que se definen en el área de type dentro del programa, dentro de la estructura del programa. Bueno, ahora tenemos un tipo de dato nuevo que es registro, ¿sí? La notación en inglés, sobre todo en Pascal, es record, acá como está acá, ¿sí? Se escribe igual que lo que nosotros tenemos como record en español, ¿sí? Cuando alguien bate un récord, bueno, la palabra en inglés para registro es record, ¿sí? Se escribe igual. Eh, Bien, saben que Pascal es un lenguaje que su sintaxis está en inglés, por lo tanto, si ustedes traducen literalmente registro al inglés que les da record, así es la notación para definir un registro en Pascal. Bien, ¿cómo se define? Como está acá en la PPT. Básicamente decís cómo se va a llamar tu registro, ¿sí? El tipo de registro, igual record, y adentro van los campos del registro. Campo 1, campo 2. Definimos el tipo de cada campo, ¿sí? Y terminamos con un end. ¿Bien? ¿Qué es un registro? ¿Para qué sirve? Un registro nos permite agrupar semánticamente un conjunto de campos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hasta ahora cuando teníamos que resolver un ejercicio que involucraba leer información de alumnos de la facultad, usted le decía, se lee de los alumnos de la Facultad de Informática el nombre del alumno, el legajo y la nota obtenida en la materia, por ejemplo, ¿sí?
Para eso ustedes agarraban y declaraban tres variables separadas. Declaraban nombre de tipo string, ¿sí? Legajo de tipo string o integer, depende de cómo lo guardaran, y nota obtenida en la materia como real o integer, ¿sí? Ahí depende, cómo lo estén guardando también. Si es la nota final, tiene que ser integer, ¿ven? Pero no importa, eso es un detalle. Tenían tres variables separadas. Ahora el registro lo que les permite a ustedes es declarar un tipo de dato nuevo que va a agrupar a esos tres variables, a esos tres campos, ¿sí? Y lo va a agrupar semánticamente. ¿Por qué? Porque todo esto, esas tres variables pertenecen a un alumno, ¿sí? A lo que nosotros estábamos tratando de modelar como alumno en el programa. Hasta ahora no teníamos forma de agrupar esas tres variables y asignárselas a una variable compuesta, digamos, ¿sí? Con los registros podemos declarar un nuevo tipo de dato que se llame alumno, cuyos campos sean nombre, legajo y nota, ¿sí? Entonces, declaramos alumno igual record. Primer campo se va a llamar nombre, dos puntos string, punto y coma. Legajo, dos puntos string, punto y coma. Nota, dos puntos integer, punto y coma, en. ¿Sí? Haciendo hincapié en esto, en esta definición de tipo. Una suerte de ficha, dice Leonardo. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Vamos a simplemente agrupar, ¿sí? Un conjunto de variables en una variable un poco más grande que las engloba, ¿sí? Ahora, estas variables que nosotros agrupamos tienen que tener un sentido de agrupamiento, digamos, la razón o la, ¿cómo decirlo? El criterio por el cual agrupamos estas tres variables o más, o dos o más variables, tienen que tener algún sentido. Lo usamos para representar objetos del mundo real por lo general, ¿sí? Si yo quiero, no sé, por ejemplo, leer información sobre ventas que hizo un negocio, yo lo que hago es definir un registro venta. Y ese registro venta va a tener el producto que se vendió, el monto por el cual se vendió y la cantidad que se vendió, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un registro venta puede ser un plato, por ejemplo, producto va a tomar el valor de plato. Cantidad 3, precio, no sé, 500 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros ahí tenemos un registro, una instancia, un registro que va a representar una venta en particular. ¿Bien? Entonces esas tres variables tienen un sentido común. Las tres representan o hacen a una venta. ¿Bien? Esa variable, ese registro, lo vamos a poder utilizar después en nuestro programa principal, en nuestros procedimientos, en nuestras funciones, ¿sí? Declarando una variable, como veníamos declarando, como si fuese cualquier otro tipo de dato, ¿sí? Si yo tenía antes en la zona de declaración de variables num1 de tipo integer, ahora puedo tener una venta de tipo venta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se accede a los datos de un registro. ¿Bien? Acá el ejemplo que dan en la explicación práctica es, perdón, Eliseo, o sea, haría un grupo de variables dentro de todo un registro. Claro, o sea, un registro agrupa un conjunto de variables. Ahora vamos a ver, un conjunto de campos, en realidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre los campos y las variables. Bien. En la explicación práctica se da un ejemplo. Dice, se lee desde teclado una secuencia de sitios turísticos hasta que llegue al sitio con nombre fin. De cada sitio se conoce nombre, provincia a la que pertenece, cantidad de actividades y cantidad de personas que lo visitan en un mes, que lo visitaron en un mes. ¿Bien? Fíjense que para representar la idea de sitio turístico tenemos estas cuatro propiedades, ¿sí? Si nosotros tenemos que describir en el mundo real a un sitio turístico, podemos decir, se llama de tal manera, está en tal provincia, tenés para hacer este conjunto de actividades y la última vez, el último mes, fueron tantas personas, ¿sí? Son propiedades que nos ayudan a describir a un sitio turístico en particular. Bueno, ahora lo podemos agrupar bajo un registro y todos los sitios turísticos que procesemos en nuestro programa se van a componer de estos cuatro campos, de nombre, de provincia, de cantidad de actividades y cantidad de personas. ¿Sí? Y después dice, se pide el nombre del sitio con mayor cantidad de actividades y la cantidad de sitios con más de 20.000 personas que lo visitaron en un mes. ¿Sí? O sea, yo voy a procesar sitios
Y todos los sitios que hayan tenido más de 20.000 personas en un mes, los cuento. Bien, y lo mismo en el punto A, calculo un máximo. Bueno, acá están dando como ejemplo la lectura de diferentes sitios turísticos. ¿Sí? Si esto yo debería poder darle... A ver si reproduzco esto. Bánquenme. Ahí va. Ahí van a ver parte por parte. Sepan que yo esta explicación previa no la vi, así que me voy enterando con ustedes qué va pasando en cada clic. Ahí va. Bueno, se lee... Vamos a simular la ejecución del programa, ¿sí? Vamos a ir leyendo sitios turísticos. Abajo tenemos sitio turístico con mayor cantidad de actividades y cantidad de sitios con más de 20.000 visitas. Son los dos datos que nos piden, ¿sí? Vamos a ver cómo se van a ir actualizando. ¿Bien? Este es un buen ejercicio para ustedes entender cómo debería funcionar el programa cada vez que encaran un ejercicio. Si no lo entienden del todo, esto sirve. Se lee el sitio turístico Necochea, ¿sí? Está en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de actividades es 10 y la cantidad de visitas 15.000. ¿Bien? Sitio turístico con mayor cantidad de actividades, al ser el primero que leemos, obviamente nos va a entrar en la condición del máximo y lo guardamos, ¿sí? ¿Supera las 20.000 visitas? No, entonces no lo contamos. Leemos Ushuaia, cantidad de actividades 9. Lo actualizamos el mayor, no porque todavía no lo superó. Listo. ¿La cantidad de visitas supera 20.000? Sí, sumamos 1 en cantidad de sitios con más de 20.000 visitantes, ¿sí? Leemos el próximo, Bariloche. La cantidad de actividades es 20, la cantidad de visitas 20.000. ¿Supera la cantidad de visitas de Necochea? Sí, entonces actualizamos el máximo, que ahora es Bariloche con 20 actividades. ¿Qué Eh, sería sí. Necochea? ¿Qué sería en qué sentido? En significado, unos ejemplos, porque recién llego, profe. Ah, ok, es una ciudad de la costa atlántica y acá lo estamos tratando como si fuese un sitio turístico, ¿sí? Estamos haciendo un repaso de registros, que es el tema nuevo. ¿Bien? Va, Estamos bien. leyendo sitios turísticos que son ciudades, ¿bien? Necochea, Ushuaia, Bariloche. Bien, bueno, tenemos que calcular el sitio turístico con mayor cantidad de actividades, por ahora es Bariloche, cantidad de sitios con más de 20.000 visitas, 1. ¿Por qué? Porque Bariloche tiene justo 20.000, no lo contamos. San Rafael, lo mismo, cantidad de actividades 15, no la supera, cantidad de visitas 10.000, sigue todo igual. Leemos un registro con nombre fin, ¿sí? Provincia, cantidad de actividades y cantidad de visitas está vacío, porque como ya leímos el nombre fin, no tenemos que cargar el resto. Entonces, el programa termina con que el sitio con mayor cantidad de actividades es Bariloche con 20 y la cantidad de sitios con más de 20.000 visitas es 1. ¿Bien? ¿Se entendió cómo funciona esto? O sea, la idea del programa. Sí, sí. Sí, yo Bien, entendí. ok, pasamos. Yo más o menos. ¿Y quién dijo más o menos? Fui yo. No, 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 no tengo los nombres, pero bueno, vamos ahí, Elías. Bien, ¿qué no se entendió de toda de la ejecución? ¿Qué es lo que no te queda muy claro? Y yo, como yo recién vengo, ni siquiera sé lo que estás explicando. Y bueno, y Ok, quisiera saber. ok. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque ya pasaron 30 minutos, entonces si vuelvo a repetir todo, no terminamos más. Estamos viendo tema nuevo, que es registros. Deberían haber visto la explicación práctica, que está grabada y subida siempre antes de venir. Me dijeron que todavía en la teoría no lo vieron, así que lo estamos presentando acá. Un registro es un tipo de datos nuevo, ¿sí? Que nos permite agrupar un conjunto de campos, un conjunto de variables, bajo una variable compuesta, un tipo de dato compuesto, ¿sí? Que nosotros después podemos reutilizar. Entonces nos permite describir ciertos objetos del mundo real, como por ejemplo un auto, una venta, un sitio turístico, un producto, ¿sí? Con ciertas propiedades, definiendo ciertas propiedades que lo describen. ¿Bien? Entonces, sabiendo eso, estamos viendo la explicación práctica, que es la que ustedes tienen subida, que incluso está el video donde Gonza explica usando esta PPT, esto mismo que estoy explicando yo.
lo pueden ver cuando quieran. Estamos viendo el ejemplo que está en la explicación práctica, que es este que está acá. Básicamente se lee en sitios turísticos. Una vez que llega a la provincia con el sitio con nombre fin, terminamos y nos piden el nombre del sitio con mayor cantidad de actividades y la cantidad de sitios con más de 20.000 personas que lo visitaron en un mes. ¿Sí? ¿Por qué este ejemplo? Porque justamente el sitio turístico lo podemos describir con nombre, con la provincia a la que pertenece, con la cantidad de actividades y con la cantidad de personas que lo visitaron en un mes. ¿Bien? Esos van a ser campos de nuestro registro que representa un sitio turístico. Bien, recién vimos la ejecución, vimos cómo tendría que funcionar nuestro programa. Si nos dan estos datos que están acá, deberíamos devolver que Bariloche es el sitio turístico con mayor cantidad de actividades y la cantidad de sitios con más de 20.000 visitas es 1. ¿Bien? Vamos a la implementación. El registro se define en el área de tipos definidos por el usuario, type, ¿sí? Definimos nuestro registro se va a llamar sitio, ¿sí? Decimos que es igual a record, esta es la forma de definición de un registro, como vimos hoy al inicio de la clase. Y le declaramos 4 campos, que son las características que nos decían que se leían de cada sitio. Nombre, provincia, cantidad de actividades y cantidad de visitantes. Fíjense que cada campo dentro de nuestro registro tiene un valor, tiene un tipo de dato, perdón. Nombre va a ser de tipo string, como veníamos haciendo, la provincia lo mismo, y la cantidad de actividades y cantidad de visitantes va a ser de tipo integer. ¿Bien? Entonces nosotros a partir de ahora podemos usar en nuestro programa este tipo de datos sitio. ¿Bien? En la zona de declaración de variables, sitio turístico, va a ser de tipo sitio, como antes, como por ejemplo definimos una variable tipo string, ahora podemos definir una variable de tipo sitio. ¿Sí? Cuando nosotros definimos un registro en la zona de definición de tipos y lo queremos utilizar después en nuestro programa principal, en un procedimiento o donde fuese una función, necesitamos declarar una variable de ese tipo. ¿Sí? Variables son las que nosotros declaramos en la zona de declaración de variables y que podemos utilizar en nuestro programa principal. Tipos de datos son los tipos que le podemos asignar a esas variables. Si esta variable sitio, uy, ya me fui. Si sitio tour, la variable sitio tour no estuviese declarada, yo no voy a poder usar nunca, no voy a poder referenciar nunca el registro sitio, porque no tengo una variable de ese tipo, ¿sí? Yo lo que hago es, por un lado, declarar el tipo nuevo, decir, mi programa va a tener un tipo de datos nuevo que se llama sitio, que va a estar compuesto de nombre, provincia, cantidad de actividades y cantidad de visitantes, ¿sí? Ahora que yo definí ese tipo como desarrollador, digo, bien, yo ahora en mi programa quiero usar una variable de ese tipo. Bueno, declaro una variable de ese tipo, que es lo que está pasando en la primera línea de la declaración de variables, que decimos sitio tour, dos puntos, sitio. ¿Bien? Hasta acá se entiende. Esta es la parte de definición de tipos y definición de variables. ¿Me siguen? Sí, Bien. O perfecto. sea, como decir sitio tour, dos puntos sitio es como decir si fuera sitio tipo char, ¿no? Es tipo sitio. Exactamente. Yo la variable sitio tour la voy a tratar como si fuese de tipo sitio. Ahora vamos a ver qué se puede hacer con los registros. Cómo leo nombre, cómo leo provincia, cómo leo cantidad de actividades, etc. Leonardo, Es sí. medio parecido a un while, ¿o no? ¿O me equivoco? Porque No, tenés que ir cargando datos y te quedás con el más alto dependiendo de lo que le digas. no, eso es lo que pedía el programa. El while es una estructura de control que nos permite iterar, hacer lo que sea. Si nosotros en el while lo que pongamos adentro lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario hasta que se cumpla la condición del while. Eso por un lado. Ahora vemos si para resolver este problema en puntual vamos a usar un while o no. Pero el registro, no se confundan con las estructuras de control, porque el registro es un tipo de dato, es otra cosa, nos permite guardar información, ¿sí? No nos permite definir el flujo del programa. ¿Bien? Leonardo, si mando read me va a pedir los 4 datos. Ahí vemos exactamente eso, cómo leemos. Ahora vemos cómo leer un registro, los campos de un registro. Eliseo, ¿esas variables se declaran globales o en el programa principal? Se declaran siempre en el programa principal. Recuerden que no usamos variables globales. Bien, por todo lo que vieron que no estaba bueno en la práctica 2. ¿Sí? Las variables globales
tratamos siempre de no usarlas porque llevan a malas prácticas en el código, ¿sí? A que modifiquemos las variables sin darnos cuenta en un procedimiento, ¿sí? A resultados inesperados, difíciles de depurar, etc. Bien. Siguiente paso. Nuestro programa principal. Camil, ahí vemos exactamente para qué funciona nuestra variable justamente que va a representar un sitio. Lucas, las variables globales son las que están más arriba del programa, exacto, son las que se definen arriba del todo, abajo, justo abajo del programa. ¿Bien? Bueno, nuestro programa principal, ¿sí? Lo que va a hacer es definir cantidad en cero, nombre máximo lo inicializamos en un string vacío y máximo en menos 1. Todo esto como lo veníamos haciendo hasta el práctica 1, 2 y 3. 1, parte 1, 2, práctica 2, parte 1 y parte 2. Eduardo, ¿se pueden declarar distintos tipos de datos? Sí, en el mismo programa, exactamente. Y después es más, podemos tener más de una variable del mismo tipo de dato. ¿Sí? Acá llamamos a un procedimiento leer registro. Y le pasamos nuestra variable sitio tour, que es la que acabamos de definir. ¿Bien? Nuestro procedimiento leer registro, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es leer cada campo del registro. ¿Bien? En este caso aprendemos una notación nueva que es with, nombre del registro, do, begin, y ahí lo que podemos hacer es no referenciar a cada campo del registro accediendo con el nombre, anteponiendo el nombre del registro. Para esto voy a dar un ejemplo yo, porque ahí no está, la verdad que está medio raro. Vamos acá. O sea, no está raro, pero si no lo vieron antes, no lo van a entender en el momento. Vamos a declarar vamos a declarar el mismo registro, ¿sí? Record que va a tener la provincia, va a tener el nombre, va a tener la cantidad de actividades y va a tener la cantidad de visitantes. Bien. Declaro una variable de tipo sitio turístico, le voy a poner sitio turístico, que va a ser de tipo sitio tour, ¿sí? Y ahora yo, en mi programa principal, lo que puedo hacer es leer cada campo de mi registro, ¿bien? Ahí está. Puedo leer cada campo del registro, pues yo no puedo leer un registro directamente como venía leyendo las variables de tipo datos simples. No puedo hacer read y le paso la variable entera a sitio turístico, ¿sí? No funciona así. Yo tengo que acceder campo por campo y leer campo por campo. Le tengo que pedir al usuario, ingresa sitio turístico.prob, read sitio turístico.nombre. Es la forma que tenemos de acceder a cada campo del registro, ¿sí? Lee ingresa sitio turístico.cantact y ingresa sitio turístico.canvisitantes, ¿sí? De esta manera nosotros cargamos o leemos un registro, bien, accediendo campo por campo. Lo mismo si lo queremos imprimir, no podemos hacer un write de sitio turístico directamente, de la variable sitio turístico, ¿sí? No es que en consola nos aparece provincia, nombre, cantidad de actividades y cantidad de visitantes. Bien, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que decir imprimí sitio turístico.prob, sitio turístico.nombre, sitio turístico.contact. Bien, bueno, ahora que sabemos cómo acceder a los campos de un registro, ¿sí? Les explico ese with que estaba en la explicación práctica, que básicamente nos permite lo siguiente. Yo digo, con con la variable sitio turístico, with sitio turístico, do begin, y yo adentro de este with, entre el begin y el end, puedo referirme a cada campo del registro sin tener que anteponer sitio turístico en todos lados, ¿sí? Entonces, si yo digo with sitio turístico, do begin, puedo directamente decir leer prob, ¿sí? Leer nombre, leer cant act y leer cant visitantes, ¿sí?
Es simplemente una notación más sencilla para que no tengan que repetir el nombre del registro muchas veces, el nombre de la variable, ¿sí? Muchas veces. Si no, tienen que hacer... ¿Cuál sería lo mejor? Es exactamente lo mismo, es como les quede más práctico a ustedes, ¿sí? Si lo quieren hacer en el examen es exactamente lo mismo también, ¿sí? Mientras usen bien el with, mientras usen bien esto, es exactamente lo mismo. Es simplemente una forma más práctica de trabajar con registros. A alguien le puede parecer más fácil, más intuitivo, a alguien le puede parecer más difícil y prefiere la anotación de decir sitio turístico punto nombre, sitio turístico punto cantidad de actividades. O sea, el with se usa solamente para acotar, exactamente, para evitar escribir sitio turístico en todos lados. ¿Bien? ¿Se El puede único sacar caso en el captura? ¿Se puede sacar captura para guardar la información? Por si no nos acordamos. sacar captura de la clase, Sí, sí, sí. lo tienen esto mismo lo tienen en cosa, en ideas subido. Así Ah, en que, ideas. sí, en ideas, explicaciones, miren, vamos a verlo acá. Entran a ideas, entran al curso KDP ingresantes, ¿sí? Vienen a materiales y actividades. Bajan del todo y tienen las teorías grabadas, las presentaciones de PowerPoint por si las quieren repasar, las explicaciones prácticas, las grabaciones, que la idea es que, acuérdense, las vean siempre antes de ir a cada explicación, a cada práctica, y la presentación PowerPoint. La presentación PowerPoint es la que les estoy mostrando y está esto mismo. Así que no hace falta sacar captura de nada, ¿sí? Porque aparte yo voy Bien. modificando todo el tiempo este código y si justo en un momento estaba borrando esto o les estaba dando un ejemplo de algo que estaba mal y ustedes le sacan captura en ese momento, después por ahí se quedan con un ejemplo erróneo, ¿sí? Así que siempre para tener un registro de algo que vimos, siempre vayan a las explicaciones prácticas, que ahí está el ejemplo sin errores. Pasaría lo mismo en el RAID, exacto. En el RAID, en cualquier lado que yo quiera trabajar con un registro y pongo el with, directamente accedo al campo y no tengo que anteponer sitio turístico. ¿Se puede usar un registro dentro de un proceso? Sí. Ahora vemos. Eh, No, 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 el RAID también se puede. Yo les estaba dando el ejemplo. Si yo pongo esto acá, si yo pongo un with más abajo, ¿sí? Porque supónganse que acá hay otro código, etcétera, y acá quiero imprimir, puedo hacer lo mismo y sacar esto, ¿sí? Ok. Ahora, esto, como se darán cuenta, es algo que si nosotros tenemos que leer registros adentro de un while, por ejemplo, y yo tengo que leer un sitio turístico y decir, mientras sitio turístico punto nombre sea distinto de fin, y acá voy a procesar el sitio, y acá tengo que volver a leer, tengo que copiar exactamente esto de vuelta acá abajo y volver a leer. Como se darán cuenta, son muchas líneas de código que estamos repitiendo. ¿Sí? Entonces, como son muchas líneas de código que estamos repitiendo, la lectura de un registro siempre la modularizamos. ¿Cómo? Haciendo un procedimiento que se llame leer registro, o en este caso leer sitio, por ejemplo, que va a recibir una variable de tipo sitio tour, ¿sí? Le podemos poner sitio al parámetro que va a ser de tipo sitio tour, y que lo que va a hacer es esto mismo. Entonces yo acá puedo llamar a leer sitio, le paso sitio turístico, mi variable, y al final del while vuelvo a invocar al mismo procedimiento con el mismo parámetro, ¿sí? Entonces, este procedimiento sabemos que yo lo invoco y ya sé que me devuelve el registro cargado. Ahora, hay un error acá. A ver si alguien se da cuenta en este procedimiento. Camil, ¿el with solo sirve para registros? Sí. Luciano, ahí vemos los beneficios de usar un registro a usar variables sueltas. Ana Laura, ese with del registro se podría modularizar en un procedure pasándole por valor el record.
Acá lo estamos modularizando, por ejemplo. Si nosotros modularizamos el with, vamos a llevar todo lo que hagamos dentro del with al procedimiento también. Y no importa si lo pasamos por valor o por referencia, eso va a depender de qué necesitemos. Exactamente, el error está en el parámetro, ¿sí? El parámetro lo estamos pasando por valor. Si nosotros lo tenemos que volver modificado, necesitamos pasarlo por referencia. Entonces, todos los módulos de lectura, todos los módulos, todos los procedimientos que se encarguen de leer un registro, siempre pasamos por referencia al registro. Siempre, ¿sí? Si yo veo un módulo que lo único que hace es leer un registro, o sea, cargar un registro y devolverlo, y se pasó el parámetro por valor, es un error importante, ¿sí? Entonces siempre lo pasamos por referencia. ¿Por qué? Porque literalmente lo que estoy haciendo es modificar el registro y nada más, y devolverlo. Si lo paso por valor, la única función que tenía ese procedimiento ya no la está cumpliendo. ¿Bien? Porque le mando un registro esperando que vuelva con los datos que ingresó el usuario y vuelve exactamente como lo mandé, vacío. Por eso es importante pasar por referencia ese parámetro. ¿Bien? Bueno, fíjense cómo usamos el módulo para no repetir muchas veces las mismas líneas de código. Nuestro programa principal queda mucho más simple, mucho más legible. Yo sé que en esta línea estoy leyendo un sitio turístico, ¿sí? Que el usuario va a ingresar 4 datos distintos y que acá lo puedo volver a usar de la misma manera. Y si más adelante en el programa tengo que volver a leer un sitio turístico, llamo a ese módulo y listo. Bien. Ahora, ¿qué beneficios tienen los registros a utilizar variables sueltas? Que justamente en nuestro programa queda mucho más prolijo y más agrupado. Le damos más representación a los datos que estamos utilizando, ¿sí? Fíjate que en mi programa principal yo tengo una única variable declarada, sitio turístico. De la otra manera tendría que tener 4 variables sueltas, que ya después yo no sé, yo para entender a qué se refiere nombre, tengo que ir al programa principal y leer, y leer todo y decir, ok, este nombre se refiere a un sitio turístico. Supónganse un programa que además de guardar sitios turísticos, guardan nombres, información de empleados. Yo voy a tener por un lado nombre turístico y por otro lado nombre de empleado. ¿Sí? Ya ahí tengo que declarar variables que se llamen nombre de sitio turístico, otra variable, nombre de empleado, ¿sí? Tratarlas con cuidado, no confundírmelas. Bien, voy a tener 50 variables, porque voy a tener todas las variables de un sitio turístico, todas las variables de empleado, todas las variables de clientes, todas las variables de ventas, de paquetes turísticos, por ejemplo. ¿Sí? Es para organizar y darle un poco más de representación a las cosas que nosotros utilizamos. Si yo tengo una única variable que se llama sitio turístico, yo ya sé que en cada instancia de esto, cada vez que me refiera a sitio turístico como variable, puedo acceder a nombre, puedo acceder a actividades, ¿sí? Lo mismo que si vos heredás código que hizo un compañero tuyo, estás trabajando y te asignan a un proyecto donde el sistema ya existe, ya está hecho y vos tenés que meter mano ahí, vos vas y decís, ok, ¿qué tipos de datos usa este programa? Bien, sitio turístico, empleados. Bien, si yo quiero usar una variable tipo sitio turístico acá, ¿qué datos tiene? Bien, ya sé que tiene provincia, nombre, cantidad de actividades y cantidad de visitantes. Bien. En otros entornos de programación, en otros lenguajes, sobre todo en otros entornos de programación, les va incluso a autocompletar. Cuando ustedes pongan sitio turístico punto, les va a sugerir todos los campos que tiene esa variable. ¿Sí? Bien. No, profe, yo no Leonardo. entendí. Sí, ¿cómo? Perdón. No, que quería consultar, o sea, y si yo solamente quiero usar una de las variables esa, por ejemplo, no sé, quiero trabajar solamente con nombre, no puedo utilizarla solita, siempre la tengo que utilizar, o sea, todo junto. No, podés literalmente acceder a sitio turístico punto nombre y nada más. Si querés leer, ¿Y puedo, por ejemplo. Sí. puedo trabajar con eso? O sea, Sí. pedirle, no sé, decirme cuál es la ciudad turística, el nombre de la ciudad turística más visitada. Sí, podés acceder solo a nombre, o sea, te podés guardar. Después vas a tener, por ejemplo, en este programa vamos a necesitar el nombre el nombre ciudad o nombre sitio más visitado, por ejemplo. Y esto va a ser de tipo string.
yo en algún momento voy a tener que decir que el nombre del sitio más visitado es dos puntos igual a sitio turístico.nombre. En algún momento voy a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque nombre de sitio más visitado es de tipo string y el campo nombre del registro sitio turístico es de tipo string. Son compatibles, puedo asignarla directamente. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. Por nada. ¿Por qué, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué Pascal no nos deja cuando hacemos un read y le pasamos sitio turístico, ya no funciona solo directamente y le pide al usuario que ingrese las cuatro variables? Porque no siempre vamos a querer que el usuario cargue todo el registro. Si yo, por ejemplo, cantidad de actividades y cantidad de visitantes las inicializo yo programáticamente en el código, ¿sí? Supónganse que yo tengo sitio turístico, punto cantidad de actividades, digo que va a tener 10, y sitio turístico, punto cantidad de visitantes, lo pongo en 0, porque todavía es la primera vez que voy a controlar este sitio turístico, no sé cuántos visitantes fueron. Listo, yo quiero que el usuario solamente ingrese provincia y nombre. Listo, o al revés, vamos, tiene más sentido al revés, pero no importa, ya está. Entonces, nuestro procedimiento leer sitio me va a completar las dos variables, los dos campos que faltan, me va a completar provincia y nombre. ¿Sí? Por eso, ¿no? La idea es que cuando nosotros llamamos a read y le pasamos un registro, esto no funciona. ¿Por qué? Porque Pascal no lo permite. ¿Y por qué Pascal no lo permite? Y porque no siempre queremos que se lea el registro completo. O no siempre queremos que se imprima el registro completo. ¿Sí? Por eso accedemos campo por campo, porque aparte cada campo es de un tipo de dato de los que veníamos trabajando. Entonces podemos manejarlos como los veníamos manejando, ¿sí? A cada campo en puntual. Una vez que accedimos a un campo, esto que estamos haciendo acá, decimos, bueno, cantidad de actividades, ¿qué es? Es de tipo integer. Puedo hacer todas las operaciones que podía hacer con un integer. Puedo hacer suma, división, resta, todas las operaciones matemáticas. Puedo imprimirlo. Puedo asignárselo a una variable. Puedo asignarle un valor. Puedo leer de teclado. ¿Sí? Simplemente lo que hacemos es agrupar bajo un tipo de dato compuesto ciertos campos, ciertas propiedades. Bien. ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí, Eh, entonces, como estaba mostrando ahí en el código, sí. con una variable local al programa puedes invocar a las variables del tipo de dato que declaraste. Entonces, Exactamente, exactamente. Cuando vos declaras una variable del tipo de dato que acabas de definir arriba, podés utilizar ese tipo de dato en todo el programa. ¿Y cómo lo usás? Accediendo a cada campo con punto. gracias, profe. Por nada. A ver. ¿Se pueden usar sus rangos en registros? Sí. Que un campo de un registro sea de un tipo subrango se puede. Bueno, seguimos con el ejercicio, ¿sí? De la explicación. Principal, entonces, inicializa cantidad en 0, nombre máximo en un string vacío, máximo en -1, y lee un registro. Lee sitio turístico, ¿sí? Básicamente ahí es lo que vimos hoy. El usuario ingresa campo por campo de sitio turístico y después decimos, mientras sitio turístico.nombre sea distinto de fin, o sea, mientras no leamos un sitio turístico con nombre fin, los vamos a procesar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar actualizar máximo, ¿sí? Ahora vemos qué hace ese procedimiento, todavía no lo vimos definido, en la próxima diapositiva va a estar, y le pasamos sitio tour.cantidad de actividades, sitio tour.nombre, le pasamos max y nombre máximo, ¿sí? Y después preguntamos, si sitio turístico.cantidad de visitantes es mayor a 20.000, lo contamos. Hacemos can 2 punto igual can más 1. ¿Bien? Antes de salir del while, volvemos a leer otro sitio turístico. Ya procesamos el que acabamos de leer, listo, ahora usamos la misma variable, le pisamos los valores que tenía y guardamos un sitio turístico nuevo. Vamos arriba al while, a la condición de vuelta. Sitio turístico, punto nombre es distinto de fin. Todavía no. Supónganse que no leímos. Fin todavía. Listo. Seguimos. Actualizar máximo.
sitio Turcan, visitante mayor a 20.000 lo contamos, si no, no lo contamos, ¿sí? Y leemos otro registro con sitio turístico. Supónganse que no llegamos todavía a leer el sitio turístico con nombre fin, volvemos arriba y se repite. Bien, cuando el usuario ingrese un registro con nombre fin, en el campo nombre ponga fin, vamos a ir arriba a la condición del while, sitio turístico.nombre es distinto de fin, no, va a ser igual, ¿sí? Entonces, esa condición nos va a dar falso, no entramos más al while, salimos afuera e imprimimos. El sitio con más actividades lo tenemos guardado en max, en nombre máximo, y la cantidad de sitios con más de 20.000 visitas lo tenemos guardado en la variable count, que fue donde fuimos contando. ¿Sí? Ahora vemos qué hace el módulo leer registro y qué hace el módulo actualizar máximo. El módulo leer registro es muy parecido al que vimos hoy. Se le agrega una sola cosa que es el primer campo del registro que lee es nombre y pregunta, si nombre es distinto de fin, leo el resto. Si no, no leo más. ¿Por qué es esto? ¿Por qué agrega este if acá? ¿Cómo es la pregunta, perdón? La pregunta es, este procedimiento es muy parecido al que di hoy yo de ejemplo de cómo leer un registro, solamente que se agrega un if, que dice que si el nombre, si el campo nombre es distinto de fin, sigue leyendo, lee, completa todo el registro, si no, no lee, no completa el registro entero. No lee más. ¿Lo estaría ejecutando una vez? Eh, O no lo estaría ejecutando ninguna porque coloca el if para que lea el nombre fin. bien, pero digo, yo, por ejemplo, en el programa principal, para atrás, acá. Espera. Ahí está. En el programa principal yo ya controlo en el while que nombre sea distinto de fin. ¿Sí? ¿Por qué en el leer registro también pregunto si nombre es distinto de fin? Y acá está la respuesta. Ana dice, ¿por qué es la condición de corte? Exacto. Como fin es la condición de corte, yo simplemente lo que hago es ahorrarle al usuario ingresar provincia, cantidad de actividades y cantidad de visitantes, todo en blanco, todo con valores que nunca vamos a usar, porque sabemos que cuando se lea la provincia con nombre, fin, ya no entramos más al while, ¿sí? Leemos el registro. Cuando vamos a chequear al while, nombre es distinto de fin, no es igual. Listo, no, ese registro no lo voy a usar, no lo voy a procesar. No voy a acceder a sitio punto cantidad de actividades. Porque ya no proceso más, ya no leo, ya ese registro que tenía nombre fin no lo uso. Entonces, para que el usuario no tenga que ingresar provincia, cantidad de actividades y cantidad de visitantes, si ya ingresó el nombre que es fin y era su condición de corte, el usuario sabe que cuando él quiera terminar de ingresar datos, tiene que escribir, cuando le pida nombre, ingresa fin. Imagínense que el usuario ingresa fin y abajo le pide provincia, cantidad de actividades y cantidad de visitantes. Que él lo completa con vacío, le pone a todo cero, por ejemplo. Para evitarse eso, simplemente ponemos un if. ¿Sí? Entonces, siempre en el leer registro le agregamos un if con la condición de corte. O Leemos el sea, campo. Sí. ese fin es para que no siga el procedimiento del while. Una vez que lee ese fin, ya lo pone el punto final ahí, digamos. Claro, eso en el while. En el while, cuando va a la condición de arriba y lee fin, ya está, sale el while y sigue con la instrucción que está inmediatamente después del while. Ahora, en el leer registro, este if lo que hace es, dice, leo nombre, nombre distinto de fin, no, listo, no entro al if, termina el procedimiento, devuelvo al programa principal el sitio, el registro, cargado solamente con nombre. ¿Por qué? Porque lo próximo que va a hacer el programa principal es chequear la condición del while. Y la condición del while chequea sitio.nombre es distinto de fin. No, es igual. Listo, salgo, no proceso más. Entonces, como no va a procesar más, no va a usar los campos provincia, cantidad de actividades y cantidad de visitantes. ¿Sí? Simplemente para ahorrarle al usuario que ingrese 3 datos al cohete, digamos. Bien, esa es la diferencia entre el ejemplo que les di yo hoy y el ejemplo que está en la práctica. Le agrega el if para que el usuario no
ingrese datos al cohete. ¿Bien? Bueno, actualizar max, lo tenemos acá, hace un cálculo de máximo, ¿sí? Como lo venimos viendo desde la práctica 1. Recibe cantidad de actividades, nombre de actividad por, por valor, porque no las va a modificar. Fíjense que las recibe directamente como el tipo de dato que es, integer y string. Nosotros en el programa principal pasamos sitiotur.cantAct, que es un integer, sitiotur.nombre, que es un string. Entonces, en el procedimiento recibimos directamente ese campo, esa variable. Recibimos el integer y el string. Y recibimos por referencia un máximo y un nombre máximo, ¿sí? Que es donde vamos a devolver el valor máximo justamente, la cantidad de actividades máxima y el nombre del sitio turístico que tenga la cantidad de actividades máxima. Hacemos el cálculo del máximo como lo venimos haciendo desde práctica 1, actualizamos y devolvemos, ¿sí? Acá tiene un ejemplo de un ejercicio donde modularizamos el máximo, ¿sí? Fíjense que usamos dos módulos acá. Usamos un módulo para cargar un registro y un módulo para actualizar el máximo. Bien, el programa principal, por ende, nos queda mucho más chiquito y mucho más fácil de leer. Bien, porque yo en esta línea sé que se está calculando un máximo. No me importa cómo se está haciendo. Yo si vengo y leo el programa principal, ya sé que acá se actualiza un máximo y sé que ese procedimiento actualiza el máximo, calcula un máximo. Si yo lo quiero usar más adelante, directamente llamo a actualizar max, le paso los datos que le tenga que pasar y listo. Bien, fíjense que el actualizar max se va a llamar por cada sitio que leemos adentro del while. Leemos un sitio, llamamos a actualizar máximo. Leemos otro sitio, llamamos a actualizar máximo. ¿Sí? Por eso devolvemos entre iteración e iteración, entre cada lectura, el máximo, la cantidad máxima. Porque necesitamos que se devuelva modificada. La recibimos por referencia. ¿Puede ¿Sí? volver a la página anterior un segundo? Acá. Sí. El leer registro era un procedimiento, ¿no? Sí. Y el sitio tour era... habían dos procedimientos, había dicho. Y el leer registro era el que tenía el if, ¿puede ser? Exactamente, sí. Bien, entonces se ejecuta dos veces el procedimiento leer registro. Entonces, como está dentro del while, por eso está el if para que se detenga. No, el while se va a detener cuando se chequea esta condición. Esto que está acá. Claro, el leer registro no se ejecuta dentro del while si se efectúa el if. El leer registro siempre se va a ejecutar dentro del while, ¿sí? Pero lo que va a hacer es, cuando se ejecuta cuando llegamos a esta línea, se ejecuta leer Sí. registro. Leer registro, ¿qué hace? Lee el nombre del registro y pregunta, ¿el nombre es distinto de fin? Sí, leo lo que falta. Si es igual a fin, sale el procedimiento, termina el leer registro y estamos acá, en esta línea, ¿sí? ¿Cuál es la próxima línea? Volver a el while de arriba. Todavía no lo terminamos, hay que chequear una vez más esta condición, ¿sí? Y ahora me pregunta, sitio tour.nombre es distinto de fin. Preguntamos lo mismo que acabamos de preguntar en el if, lo preguntamos acá en la condición de corte del while. No, es igual a fin. Listo. Salgo del while y vengo a este write. ¿Bien? Entonces, como vieron, yo, cantidad de visitantes, cantidad de actividades ¿y qué más era? Nada más, cantidad de actividades y cantidad de visitantes no lo usé en este caso. En el último caso, en que es fin, no lo usé. Por eso lo pongo con un if. Si el nombre, si llega a la condición de corte, no leo al cohete esas tres variables. Es simplemente para no cargar el registro al cohete. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Camil, no termino de entenderlo de actualizar. El actualizar simplemente lo que hace es modularizar el cálculo de un máximo, ¿sí? Como lo hicieron en la práctica 2, tanto en parte 1 como en parte 2, ¿sí? Lo único que hace es agarrar y lo que hace el cálculo del máximo lo modulariza, lo lleva a un procedimiento. El procedimiento recibe una variable por dos variables por dos parámetros por valor, cantidad de actividades, nombre de actividad, y recibe dos parámetros por referencia, max y nombre máximo. Calcula el máximo como lo hacíamos antes en práctica 1, y actualiza el parámetro max
con la cantidad de actividades si cumple, y el nombre max con el nombre de la actividad máxima hasta el momento. ¿Sí? Modularizamos el cálculo del máximo. Simplemente eso. Bien, recuerden que esto igual lo tienen en la explicación práctica. Entonces, termina esto y si no lo entendieron, van a la explicación práctica, está grabada y va a estar explicado lo mismo. ¿Sí? Pero, sí, eso, falta práctica. Leonardo, la cantidad de actividades se calcula acá en el Kant este. Perdón, la cantidad de... perdón, la cantidad de visitantes que superan 20.000 se calcula acá en este Kant. La cantidad de actividades es para calcular el máximo, es simplemente este actualizar, exacto, sí. Pero sí, todo esto es, nada, es práctica. Estoy notando, chicos, que están con temas todavía que por ahí no están muy claros de modularización e incluso algunas cosas de práctica 1. Empiecen a meterle, sobre todo a resolver ejercicios de práctica, aprovechen las clases presenciales para consultarlos. Me está pasando que casi todas las clases que voy, la primera hora no consulta a nadie, ¿sí? Y me dicen que tienen la práctica hecha, pero si ustedes tienen la práctica hecha y no consultan, no verifican con un ayudante, con quien sea, que esté bien implementado, ustedes no saben si está bien. Por más que lo estén haciendo en compu y les compile, no quiere decir que el programa esté bien, ¿sí? En la gran mayoría de casos, cuando me muestran un programa, un ejercicio, alguna cosa siempre se corrige. ¿Bien? Así que aprovechen y empiecen a meterle porque a partir de ahora empiezan a salir prácticas cada vez más rápido. ¿Sí? Traten de meterle mucho a la práctica. Nada, si tienen poco tiempo, acomódense en sus horarios como puedan, viendo las explicaciones prácticas y las teorías que ya están grabadas, que pueden verlas en cualquier momento cuando puedan. Si no tienen 30 minutos para ver la explicación práctica, que incluso le pueden dar 1,5, que vaya más rápido, eh, se bajan el PowerPoint y lo van leyendo a medida que pueden en el momento en el que puedan. Y después cuando van a la práctica de última, se hacen uno de los primeros ejercicios y pasan a los últimos ejercicios, que son los más difíciles siempre y son los que engloban todo el tema, ¿sí? Profe, Y yo tengan no puedo ver las clases grabadas en PowerPoint por por la versión de mi celular y no sé si podría, si está el PowerPoint en con las computadoras, porque yo siempre agarro las computadoras de biblioteca cuando yo no tengo algo Sí, mira, que, que ahí, necesite. si vas a biblioteca, en la compu de biblioteca, hace lo mismo, entrate a ideas con tu cuenta, acordate antes de dejar la compu de cerrar sesión, bajate el PowerPoint ahí y lo puedes ver ahí. Seguramente tenga alguna versión de PowerPoint en la compu de biblioteca. Así que podés Sí, usar las compu de biblioteca para verlas. Si no, el video. El video te lo reproduce directamente en el navegador web. Así que esa es otra opción. bueno, Em, y otra cosa es que, a diferencia de otras materias, acá no es vemos un tema y después pasamos a otro tema. Que eso a veces lo que les permite a ustedes es decir, bueno, listo, este tema lo estudio cuando falte una semana para el parcial y me dedico solo a ese tema. O apruebo un tema y el otro tema lo apruebo en la segunda fecha. Eso no existe acá. ¿Por qué? Porque cada tema que vamos viendo se incorpora en la siguiente práctica. Fíjense que en esta práctica de registros estamos viendo todo lo que vimos en práctica 0, 1 y 2. Bien, sintaxis de Pascal, la estructura del programa, ¿sí? Estructuras de control, if, while, repeat until y modularización. De acá en adelante va a usar todo, modularización, estructura de control, ahora vamos a empezar a usar registros. Cuando aparezcan los arreglos, vamos a usar arreglos con registros, con módulos. Cuando aparezcan punteros, vamos a usar punteros con todos estos tipos de datos, ¿sí? Por eso a sí. veces se complica si la empiezan a colgar, porque cuando estemos en una práctica, vamos a asumir que todos los temas de las prácticas anteriores, sobre todo las prácticas más básicas de la práctica 0, 1 y 2, los tienen más o menos claros. Los arreglos son los arrays, exacto, sí. Bien, bueno, consultas sobre práctica 2, algún ejercicio que haya quedado ahí sin resolver o que hayan resuelto y quieran chequear. Creo que Profe, por mi parte no.
tenía uno hecho y la verdad que lo hice y solo verifiqué si terminaba cuando ponía 00 y me gustaría saber si me lo puede ver para decirme si me puede decir si lo puedo mejorar, si está mal directamente o algo. ¿Puedo Sí, hacer? sí, perfecto. ¿Querés pasármelo ya por el chat y lo vemos? Podés copiar el código directamente y mandármelo ahí. Ahí lo mando. Dale. Ahí vengo, abro la puerta y estoy. ¿Qué le pone falta en esta reunión? Pregunto, porque nadie, casi nadie contesta en el grupo. No, Tengo no, no entendido toman que acá no faltas. pasan asistencia. Va, gracias. Bueno, ahí estamos. A ver. Ana, bien, ahora vamos a, ahí contestamos esa duda. Bancame que copio el código que me mandó Pablo, resolvemos eso y ya pasamos a tu consulta. A ver, ejercicio 7. Mandé dos códigos, profe, es el segundo. Genial, sí, ahí, justo había leído. Ahí, vamos a copiarlo acá y ahí comparto. Bien. Bueno, una cosa antes. Recuerden que KDP se evalúa en papel, ¿sí? La idea del KDP es que los ejercicios los hagan en papel y después el parcial va a ser en papel. Esto implica que no es necesario que el programa compile, por ejemplo, ¿sí? Desde que pasó, desde pandemia que hubo clases virtuales y que quedamos con clases virtuales, por ahí se presta bastante a que ustedes prueben en la computadora, que está perfecto, pero acostúmbrense a escribir en papel para cuando llegue el día del parcial y además en papel tiene una ventaja que si se olvidan un punto y coma no pasa nada, ¿no? La idea no es que el programa compile, ¿sí? Eso se van a tener que preocupar en taller de programación, que es el semestre que viene. Ahora lo que importa es que el ejercicio esté bien resuelto. ¿Bien? Bueno, dicho esto, a ver, el ejercicio 7, ¿de qué práctica es, Pablo? Así veo el enunciado. La práctica 2. Ok, genial. Práctica 2, ejercicio. ¿Práctica 2 parte 1 o parte 2? Parte 2. Genial, ahí está. Realizar un módulo que reciba como parámetro un número entero y retorne la cantidad de dígitos que posee y la suma de los mismos. Utilizando el módulo anterior, realizar un programa que crea una secuencia de números e imprima la cantidad total de dígitos leídos. La lectura finaliza al leer un número cuyos dígitos suman exactamente 10, el cual debe procesarse. Ok. Bien. Declaras un procedimiento suma, le mandas cantidad de dígitos, suma dígitos, ambas por referencia de tipo entero, perfecto, y le mandas el número por valor. Bien. Suma dig, 0. Ley dig, 0. While num distinto de 0, te quedás con el último dígito, sumás 1 a la cantidad de dígitos leídos y sumás el dígito a la cantidad a la suma de todos los dígitos, perfecto. Y después decís que sumdig es igual a sumadig y que candig es igual a dig. Esto está perfecto, lo único es que faltan dos cosas. Falta una cosa y hay algo que modificar. Acá vos estás quedándote con el último dígito y procesás al número. ¿Qué falta acá antes de volver al while?
¿Lo estás modificando a num o siempre va a valer lo mismo? Te escuché muy cortado, Pablo, se cortó todo. Si querés escribir por el chat, porque nada, ahí no escuché. Pero sí, básicamente falta, como dice Cristian, achicar el número, hacer num igual a num div 10, ¿sí? Porque nosotros acá, supónganse que el número que leímos es el 538. Cuando hacemos dígito es igual a 538 mod 10, lo que hacemos es quedarnos con el último dígito, con el 8. Entonces dígito es igual a 8. ¿Bien? Sumamos 1, contamos este dígito en particular, lo sumamos y volvemos arriba. Num sigue siendo 538. ¿Sí? Nosotros necesitamos achicar ese número para que en algún momento sea 0 y poder ir procesando dígito por dígito. Entonces acá nos falta achicar este número. ¿Sí? Decimos que número es igual a número div 10. ¿Por qué? Porque acá nos quedamos con el cociente de la división. Entonces, en este caso, descartamos el último dígito, el 8, que es el que acabamos de procesar, y ahora decimos que num es 53. Entonces, cuando volvemos al while, ahora el número vale 53. Cuando agarramos el próximo dígito, agarramos el 3. Cuando venimos acá, achicamos el 53. Dividido 10, la parte cociente, sin contar el resto, es 5. ¿Sí? Volvemos arriba, tenemos el 5. Nos quedamos con el último dígito, 5. 5 div 10, 0. Volvemos arriba, num es distinto de 0, no, es igual, listo. Salimos del while. ¿Bien? Porque si no, nunca modificamos a num y nunca salimos del while, nunca achicamos al número, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, si nosotros ya tenemos los parámetros cantDig y sumDig pasados por referencia y ahí vamos a totalizar la suma de los dígitos y vamos a contabilizar la cantidad de dígitos. ¿Por qué declarás variables locales al procedimiento y después las asignas al final? ¿No podemos usar directamente los parámetros? Vos decís que, porque tenía la duda de Ujú. si realmente puede hacer, una vez que ingreso el valor de suma dígito, de sum dígito en parámetro de referencia, si podía declarar que el mismo parámetro que acaba de entrar es tal cuenta. Tenía esa duda por falta de práctica, básicamente. Bien, es tal cuenta, ¿a qué te referías? O sea, después abajo, ¿cómo lo usabas? Por ejemplo, ahí digo suma dígito es igual a suma dígito más dígito. Y después digo que sum dígito es igual a Sí, suma dígito. sí, Podría haber dicho que el parámetro sumdig es igual a sumdig más dígito. exactamente. Exactamente. Ok. Exactamente. Lo que está, digamos, acá estamos declarando estas variables al cohete, digamos. ¿Sí? Podemos usar directamente candig y sumdig. Entonces yo acá diría sumdig, vamos a borrar esto, vamos a borrar ladydig. La única que necesitamos como variable que nos va a ayudar a descomponer el número y que tiene que ser local al proceso porque no la vamos a devolver para afuera es dígito. ¿Sí? Entonces yo digo sumdig es 0. Cantdig es 0. Proceso el número y acá sumo directamente sobre nuestro parámetro, que es el que vamos a devolver. ¿Sí? Perdón, esto es cant. Y esto es sumdig. ¿Sí? Y esto no hace falta al final, porque ya nos quedó guardado acá, en el parámetro que vamos a devolver. Viene el parámetro por referencia. Joya. Después lo demás está todo bien. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sobre todo acá porque achicamos el número. Sí, sí, entendí. Más que nada, viste, lo fui armando de arriba abajo y al final Perfecto. no tomé en cuenta que tenía que declararlas en cero, las declaré en cero ni bien empezar el programa principal. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos acá. Programa principal. Declarás can leídos, suma dígitos y num, que son las variables que vas a utilizar. Perfecto.
todas de tipo entero. Inicializás en 0 can leídos y suma dígitos. Fíjate, si las estás inicializando acá, no hace falta, como ahora vamos a usar los mismos parámetros que pasás por referencia, acá no hace falta inicializarlas, ¿sí? Ya las inicializaste afuera, can leídos y suma dígitos son los que vas a pasar por referencia. Como ya los inicializas en el programa principal, esto podemos evitarlo. Listo. Y ahora vas a decir, vas a repetir hasta que suma dígitos sea igual a 10, leer un número, invocar a este procedimiento con can leídos, suma dígitos y num, e imprimir cantidad total de dígitos leídos, can leídos, y la suma de estos es suma dígitos. Perfecto. Déjame ver acá. Bien, fíjate que el módulo B lo que pide es realizar un programa que lea una secuencia de números e imprima la cantidad total de dígitos leídos. O sea, tenemos que imprimir una vez que hayamos terminado de leer todos los números. Entonces, este write va a ir al final, una vez que hayamos leído todos los números y ya los hayamos procesado, va fuera del repeat until y solo va a imprimir la cantidad de dígitos leídos. La suma no nos pide que la imprimamos. La suma la vamos a utilizar para terminar el programa, para terminar de iterar, ¿sí? Este parámetro lo utilizás como condición de corte cuando un número tenga que la suma de dígitos da exactamente 10, y la variable cant leídos la vas a utilizar para imprimir la cantidad total de dígitos leídos al final del programa. ¿Bien? Y ahora Sí, una cosa. Sí, que nada, bueno, el Bright adentro del repito, error mío, no me di cuenta. El informar el suma de dígitos, yo digo, como en el punto A, creo que decía como que devuelva, entonces yo interpretaba también como que se claro, informe. Entonces, o sea, claro. noté eso de no tenía que leerlo, o sea, de escribirlo en realidad, y Ujú, nada. No me di perfecto. cuenta que era también para terminar el repito until. Bien. No hay problema. De hecho, está bueno porque justamente estas son las cosas que está bueno marcarlas acá, porque si no, por ahí nunca se enteran. Siempre cuando el enunciado dice realizar un módulo que retorne o que devuelva, significa que justamente de alguna manera devuelva al programa principal o a cualquier función o procedimiento que lo invoque un valor, ¿sí? Si es un procedimiento, lo va a devolver en una variable por referencia. Si es una función, va a devolver el tipo de dato que nos esté pidiendo, ¿bien? Como resultado de la ejecución de esa función. Ahora, cuando nos dicen imprimir, sí, imprimir o informar, ahí efectivamente utilizamos un write. ¿Bien? Más que nada para siempre responder a lo que el enunciado pide, empezar a diferenciar esas cosas. Después está perfecto. Una cosa, ahora que, que no inicializamos más cantDig y sumDig en el procedimiento y que las inicializamos en el programa principal, si yo las inicializo afuera del repeat, ¿qué va a pasar? Se queda con el valor que se modificó. Exactamente, exactamente. Por cada número que leo, ¿sí? Las necesito inicializar de nuevo. No todas, solo suma dígitos, porque las que necesito procesar para cada número en particular es la suma de los dígitos. La cantidad de los dígitos leídos es total, es después de todos los números. Entonces la inicializo una vez, leo todos los números que tenga el programa, o sea, que me vaya ingresando el usuario, y no la tengo que inicializar cada vez que leo un número nuevo, porque tengo que contar la cantidad total de dígitos leídos. Entonces la leo, la inicializo en 0 afuera del repeat until e imprimo una vez que termino el repeat until. Ahora, la suma de los dígitos de un número sí la tengo que inicializar cada vez que entro el repeat. ¿Por qué? Porque leo un número, ¿sí? Calculo la suma de sus dígitos y ahí pregunto, ¿la suma de los dígitos de este número es igual a 10? No, listo, vuelvo al repeat. Reseteo la suma de los dígitos porque voy a procesar un número nuevo y hago lo mismo, hasta que llegue un número cuya suma de cuyos dígitos sumen 10. Por ejemplo, el 82, el 91, el 73, ¿sí? Cantidad de dígitos leídos es por
por la totalidad de todos los números que vamos a leer, por lo tanto la inicializo afuera, ¿sí? Y recién la imprimo una vez que terminé de leer números. Por eso está bueno no inicializar can leídos y suma dígitos dentro del procedimiento, porque si los inicializo dentro del procedimiento no puedo hacer esta diferencia, ¿sí? Me los va a resetear a 0 por cada número que leo, entonces no tengo forma de calcular, por ejemplo, la cantidad de dígitos leídos en todo el programa. Tendría que ir sumando acá afuera también, tendría que tener una variable extra y decir can leídos puntos igual a la variable que me devuelva el procedimiento de ese número en particular, porque la próxima vez que llamemos ese procedimiento, la va a reiniciar a 0 y pasa lo mismo. Nada, eso es una forma de esquivarle a si las tenemos inicializadas acá afuera, pero si las acá adentro, perdón, el procedimiento, pero si las inicializamos afuera, podemos hacer esto, podemos elegir dónde inicializarlas. Bien. Más allá de eso, Pablo, está joya el ejercicio. ¿Quedaron esas correcciones? ¿Quedaron claras? ¿Se entendieron? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Por nada, te voy a devolver esto por el chat. Ahí va. Listo. Bueno, tenía otra consulta de Ana Laura. Aquí está. Yo tengo una duda si se puede la práctica 2, parte 1. El punto 8 está mal porque hay un function dentro de un procedure y eso no compila. ¿Debería ir arriba del procedure el function? Bien, ahí vemos eso. Práctica 2, parte 1. Punto 8. Bien. Bueno. Nos dice que la función analizar letra, que es esta que tenemos acá, fue declarada como un submódulo dentro del procedimiento leer. Pero esto puede traer problemas en el código del programa principal. ¿Qué clase de problema encuentra? ¿Cómo se puede resolver el problema para que el programa compile y funcione correctamente? Bien, nosotros tenemos que de acá hasta acá es el procedimiento leer, ¿sí? El procedimiento leer declara un submódulo, que es una función que se llama analizar letra. ¿Qué quiere decir que está declarado como submódulo? Que solo va a poder utilizar esta función analizar letra el procedimiento leer, ¿sí? Si adentro del leer llamamos a analizar letra, perfecto, anda, funciona, se puede utilizar, va a compilar, todo bien. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que están afuera del procedimiento leer? Por ejemplo, si tuviésemos otros procedimientos o el programa principal. Cuando quieran acceder a la función analizar letra, cuando la quieran invocar, no van a poder. ¿Por qué? Porque no la conocen. Porque está declarada dentro del procedimiento leer. Eso hace que solamente la pueda usar el procedimiento leer. Si yo la quiero usar afuera del procedimiento leer, no puedo usarla. Esa es una de las desventajas de declarar funciones o procedimientos como submódulos, ¿sí? Por eso acá dice que esto puede traer problemas en el código del programa principal. ¿Qué clase de problema encuentra? El problema es justamente este, que quiere usar el programa principal, quiere invocar a la función analizar letra y no la conoce, porque no existe en el contexto del programa principal, solo existe dentro del procedimiento leer. Bien, y dice, ¿cómo se puede resolver el problema para que el programa compile y funcione correctamente? ¿Qué harían ustedes para que este programa funcione? Sabiendo que el problema está es ese, digamos, que la función está declarada dentro del procedimiento leer. Ya tengo algunas respuestas, pero sigo esperando más ahí por el chat si quieren para antes de dar la solución. Bien, bueno, exactamente. Hay 3 respuestas que son correctas, que es justamente sacarlo afuera del procedure, ponerlo arriba o definirlo aparte, ¿sí? Arriba o abajo del procedure es lo mismo, pero que esté afuera, que se defina afuera, como una función separada, que la pueda usar tanto el procedimiento leer como el programa principal, que la puedan usar todos.
Si la definimos como submódulo del procedimiento leer, la restringimos a que solamente pueda ser invocada dentro del procedimiento. ¿Sí? Acá me dijeron guardar lo que devuelve la función y generar una variable local. No, en realidad, o sea, generar una variable local, ¿de qué nos serviría en este caso? Y guardar lo que devuelve la función, no, porque este programa acá está invocando a la función. Necesitamos que el programa compile, de alguna manera, así como está. ¿Cómo hacemos para que compile? Y bueno, para que compile tenemos que resolver el problema que teníamos, que era que el programa principal no podía acceder a esta función. ¿Cómo hacemos para que acceda a esta función? La sacamos afuera del procedimiento y ya está. Pueden acceder todos. Eliseo, yo uso un case para definir un rango entre minúsculas y otro para las mayúsculas en vez de esos if y and. No se puede usar rangos en este caso. Vos decís preguntar si una letra está entre A y Z, por ejemplo, entre un rango. No se puede. No tenemos la posibilidad de preguntar if letra in A.Z, por ejemplo. No podemos preguntar si una letra, si un carácter pertenece a un conjunto. ¿Sí? Tenemos que delimitar de esta manera. Si la letra es mayor o igual a A minúscula y menor a Z minúscula, pues sabemos que en Pascal los caracteres están ordenados cardinalmente de manera alfabética. Entonces la B es mayor que la C es mayor que la B y que la A, y etcétera. Y acá contemplamos tanto minúsculas como mayúsculas. ¿Sí? Se puede usar un case siempre y cuando mantengan la misma condición, mantengan letra mayor o igual a A, and letra menor o igual a Z. Si ustedes usan un case pero utilizan sus rangos, ahí está medio raro. Si utilizan así como para preguntar si algo pertenece a un conjunto o si una letra pertenece al conjunto de las letras minúsculas A, de la A a la Z, eso no se puede. Bien en Pascal. En otros lenguajes sí. Bueno, el punto A quedó claro, ¿se entendió? ¿Cuál era el problema? Sacamos la función analizar letra para afuera y se resuelve. El programa va a compilar porque el programa principal va a conocer a la función analizar letra, está dentro de su alcance. A, Leonardo, en este caso la procedimiento de como procedimiento la va a usar mejor. Sí, ya está declarada. Pero mejor que esté declarada antes del procedimiento que la va a usar. Sí, 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 sí. Joya. Bien. Bueno, podemos avanzar al inciso B. Bien, asumo que sí. Bien. Dice, la función analizar letra parece incompleta ya que no cubre algunos valores posibles de la variable letra. ¿De qué valores se trata? ¿Qué sucede en nuestro programa si se ingresa uno de estos valores? ¿Cómo se puede resolver este problema? Bien. Analizar letra. Estamos hablando de esta función, ¿sí? Esta función que está acá. En particular, eso que está ahí. ¿Ok? Dice que parece estar incompleta porque hay ciertos valores que no los estamos contemplando. Bien, estamos contemplando. A ver, más fácil. ¿Qué nos falta contemplar? Las mayúsculas sí las contemplamos acá abajo, en el else. Estamos contemplando las minúsculas entre la A y la Z, las mayúsculas entre la A y la Z. Exactamente, Ana Laura. Faltan los caracteres especiales, ¿sí? E incluso los caracteres numéricos. Recuerden que ustedes tienen los valores, los números los pueden tratar como integers o como reales, donde van a poder hacer operaciones matemáticas, etcétera, pero también pueden leer el carácter 1. El carácter 1 es el 1 entre comillas, ¿sí? Y también tenemos los caracteres especiales, el signo de pregunta, el signo de exclamación, el signo de mayor, el signo de menor, ¿sí? Todos los caracteres que generalmente en el teclado los hacen con Shift o con Control, los números, o con Alt, depende del sistema operativo, son caracteres especiales, los paréntesis, por ejemplo, ¿sí? En nuestro programa, ¿qué pasa
si nos... Exactamente, bien, Eliseo. Ahí vemos eso. Justamente, ¿qué pasa si en nuestro programa ingresamos un valor de estos, un valor que no está cubierto por nuestra función? Error. No, error no, porque es un char y nosotros acá hacemos un read de un char y si yo ingreso el signo de pregunta, por ejemplo, no va a explotar porque el signo de pregunta es un carácter especial, pero es un char. No está contemplado, pero no está contemplado en el if. Vamos a ver qué pasa si no está contemplado, justamente. Ahí me dieron algunas respuestas correctas. Dicen, no los considera la condición, no funciona el function, no lo procesa. Exactamente. Vamos a analizarlo. Supónganse que se lee el signo de pregunta. ¿Sí? Un signo de pregunta, el que cierra. Ya vamos a analizar letra. Letra, ¿es mayor o igual a A y menor o igual a Z minúscula? ¿Está entre la A y la Z minúscula? No. ¿Bien? No está acá. No entramos a este if. Listo. Entramos al else y preguntamos, ¿está entre la A mayúscula y la Z mayúscula? No, tampoco, porque es un signo de pregunta. Listo. Entonces la función va a terminar sin devolver ningún valor. No va a devolver ni true ni false. ¿Sí? Si alguien hizo esto, lo corrió en su computadora, van a ver que les va a tomar como que les devuelve falso. ¿Por qué? Porque Pascal, por defecto, a una función que retorna booleano y no devuelve explícitamente ningún valor como estamos haciendo acá, les va a retornar por defecto falso. ¿Sí? Pero nosotros deberíamos contemplar esto. Bien, en realidad el problema es que cuando venimos acá y decimos sí, analizar letra, entonces se trata de una minúscula. Si no se trata de una mayúscula, recuerden que la ejecución de analizar letra nos va a devolver true o false. Lo podemos usar, como dije hoy, en una condición, ¿sí? En una condición booleana. Si esto es true, nos dice que se trata de una minúscula, porque devolvíamos true. Si esto es false, nos dice que se trata de una mayúscula, porque devolvíamos false. Ahora, para el signo de pregunta, estamos devolviendo false también, porque dijimos que Pascal, por defecto, devuelve false para el tipo de datos booleanos, las funciones. Entonces, cuando analizar letra nos devuelve falso, nosotros estamos imprimiendo, se trata de una mayúscula. Y es mentira, porque ingresamos el signo de pregunta. ¿Sí? No lo estamos contemplando acá. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Hay varias opciones de cómo solucionar esto. ¿Por qué? Porque esta función devuelve un booleano y el booleano puede devolver dos valores posibles, verdadero o falso. Ya está, no hay un intermedio. ¿Sí? Podemos devolver o verdadero o falso. Entonces, si el verdadero ya lo tenemos ocupado para las minúsculas y el falso lo tenemos ocupado para las mayúsculas, para los caracteres especiales, ¿qué usamos? Bueno, o venimos acá y en el write modificamos lo que imprime y ponemos se trata de una mayúscula y o un carácter especial, en realidad sería o un carácter especial, ya está. El programa funciona correctamente, digamos, porque estamos contemplando los valores que no son alfabéticos, ¿sí? Y lo imprimimos a pantalla, le avisamos al usuario. Ahora, supónganse que ustedes quieren controlar esto acá. ¿Bien? Dicen, si letra es mayor o igual a A, menor o igual a Z minúscula. Si no, si es mayor o igual a A mayúscula y menor a Z minúscula, else, ¿sí? Else retornamos false también. ¿De qué los ayuda esto? Acá abajo, de nada, digamos, porque van a seguir retornando false. Van a tener que cambiar este write para que diga se trata de una mayúscula o un carácter especial. Pero además están contemplando todos los caracteres especiales, ¿sí? En el else, en la condición por default, digamos. Si no está entre A y Z minúscula o no está entre A y Z mayúscula, entonces devuelvo false también. Porque no puedo devolver otro valor. ¿Sí? Si no, tendríamos que cambiar el tipo de la función analizar letra para que devuelva, por ejemplo, un número.
Y cuando devuelve 1 sabemos que es una letra minúscula, cuando le devuelve 2 sabemos que es una mayúscula, cuando devuelve 3 es un carácter especial. Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En mi caso o sea, hasta que lo dijiste, obvio, ¿no? Yo habría puesto else o dos else, no me acuerdo bien, dos else o dos if, tipo, pero especificando de los números desde el principio, el primero de los números hasta el último de los números y desde el primero de los caracteres especiales hasta el último de la tabla ASCII, pero Ujú. con poner else más y poner que también es falso es como mucho más corto. Eso en el examen, Sí. en el parcial, ¿variaría algo la nota o es? No. Mientras cumpla con contemplar esos casos, ya está. En este caso, el else es el camino más corto, porque justamente sabes que si no es esto o no es esto, entonces devuelvo false para todo lo demás. Si contemplo todos los casos, devuelvo false explícitamente. ¿Bien? Acá me preguntan si se puede hacer un case para contemplar num y caracteres especiales. Se podría, pero tendríamos que cambiar todo y hacer un case para todo, para las minúsculas, para las mayúsculas, para los números y para los caracteres especiales. Pero acá lo importante es que la función siempre va a devolver o true o false. Entonces no tenemos forma de distinguir si vienen caracteres especiales. Decir, devolvemos otro valor para los caracteres especiales. ¿Sí? Devolvemos false para los caracteres especiales y en el write del else decimos se trata de una mayúscula o de un carácter especial, o ya cambiamos bastante el programa y decimos que la función analizar letra me va a devolver otro tipo de dato, que puede ser un número, un char, el que elijan, y que cuando devuelva uno, supongan que devuelve integer, y decimos que si la letra es minúscula, devolvemos 1. Si la letra es mayúscula, devolvemos 2. Si no, en el else, devolvemos un 3. Entonces ustedes en el cuerpo del procedimiento leer dicen, si analizar letra, entonces se trata de una minúscula. Perdón, si analizar letra igual a 1, entonces se trata de una minúscula. Else, if analizar letra es igual a 2, se trata de una mayúscula. Else, que es el único caso que queda, que es el 3, else se trata de un carácter especial. ¿Sí? O se trata de un carácter numérico barra especial. ¿Se entiende? Esa sería otra forma. Si nosotros cambiamos la función y en vez de devolver un booleano, devolvemos un integer, ¿sí? Y manejamos esos tres valores, nada más 1, 2 o 3, y después en nuestro procedimiento preguntamos si es igual a 1, sabemos que es minúscula, si es igual a 2, sabemos que es mayúscula, si es igual a 3, es un carácter numérico especial, ya está. ¿Podemos reemplazar esos tres if por un case? Sí, podemos. Si quieren, si prefieren el case, pueden hacerlo. Bien, esas serían algunas opciones para que ustedes puedan solucionar el inciso B. Se les pueden ocurrir otras, consúltenlas la clase que viene y porque estén bien también. Así como pueden devolver un integer, pueden devolver un char, y en vez de 1, 2 y 3 pueden decir A, B y C, por ejemplo. O un string. Y en el caso acá devuelven literalmente el string minúscula, en el caso este devuelven el string mayúscula y en el otro caso devuelven carácter numérico especial. No, ahí no lo hay. Yo vi una cortadora, o sea, no, esta te doy. Sí. Porque yo ayer pensé. Bien. Chicos, ¿alguna consulta más? Ya estamos, faltan 14 minutos. Si quieren, pueden seguir consultando. Por mi parte no. Perdón, ¿alguien me había dicho algo? No, que por mi parte no. Ah, ok. Bueno, Valentín, si no hay más consultas, nada. Pueden ir yendo. Si alguien quiere consultar, quedan todavía 14 minutos. Así que, bien, Ana Laura, el punto 5 de la primera parte. Vamos a ver. No, por ahora no, ya está. Profe, Sí, ¿puedo ya. hacer una antes de que analice Es media general. Sí. Recomendó que sí, que tenemos poco tiempo. Bueno, en mi caso estoy atrasado en las otras materias. Ya está como Ujú. que la nueva. Entonces recomienda ir como a los últimos ejercicios, que es como que engloba todo lo que se ve en todo el trabajo práctico.
Sí, o sea, yo lo que recomiendo es que cuando están ajustados de tiempo y se empezaron a atrasar con las prácticas, traten de siempre ir. Ustedes saben que los ejercicios, los últimos ejercicios siempre son los más largos y los más difíciles, ¿sí? Y eso no está así porque sucedió, ¿sí? Porque a alguien se le ocurrió, sino porque justamente empieza de ejercicios más básicos, ¿sí? Para que ustedes empiecen la práctica, empiecen a amigarse con el tema, a familiarizarse, empiecen de lo más sencillo a lo más complejo. Los últimos engloban varios temas. Por lo tanto, si tienen poco tiempo y tienen que meterle, van a los últimos temas, a los últimos ejercicios, hacen 2 o 3 de los últimos y pasan a la siguiente práctica. Si ven que van directo a los últimos ejercicios y no llega y no les salen, se les complica, son difíciles, bueno, vuelven al principio, resuelven alguno de los primeros y después pasan a los últimos. Pero sí, si se están atrasando, traten de ir y hacer alguno de los últimos ejercicios y pasar a la siguiente práctica. La siguiente práctica tengan en cuenta que siempre va a abarcar todos los temas de todas las prácticas anteriores. Gracias, ¿Sí? profe. Por nada. Mabel, dentro de las lecturas del programa, ¿recomienda alguna en particular? La verdad que no estoy al tanto de cuáles son las referencias bibliográficas que les dan en la teoría. Lo que sí les recomiendo es asistir a las teorías, si no pueden ver las teorías grabadas y ver todas las explicaciones prácticas. Y cuando tengan alguna duda y no tengan una clase a la que acudir, volver a leer el PowerPoint de la teoría o el PowerPoint de la explicación práctica. Y sobre todas las cosas que consulten mucho a los ayudantes. Por más que piensen que el ejercicio está bien, lo consultan. Como pasó hoy, que el ejercicio está completo, estaba bastante bien, pero había varios errores que marcamos, ¿sí? Si ustedes se quedan con eso y nunca lo abren, nunca lo consultan a los ayudantes, nunca se le van a marcar esos errores y lo van a arrastrar entre todas las prácticas hasta el parcial, ¿sí? Con asistir a las teorías y hacer mucha práctica y consultar, alcanza, no hace falta que lean por fuera. ¿Bien? Bueno, Leonardo, genial. A meterle que todavía hay tiempo, tranqui. Hasta el viernes. Nos vemos. Ana Laura, el ejercicio 5. Dice, dado el siguiente, indicar cuál es el error. Dado el siguiente programa, indicar cuál es el error. Declara una función que llama 4 que devuelve un tipo de dato integer. Lo que hace es, básicamente, devolver el número 4, literalmente. Lo único que hace la función es retornar ese valor, el 4. Declara una variable local al programa A de tipo integer, invoca a la función 4 y hace un write de A. ¿Bien? Y vos me dijiste que el error sería que imprime basura porque el write ln4 debería ser la última línea, porque arrojaría el valor de la función. Claro, en realidad lo que está pasando acá es que invocamos a la función y no hacemos nada con el resultado, lo perdemos. No, esto va a compilar. Va a compilar. Si no hay algún otro error, digamos, a lo que va el programa, compila. El problema es que llamamos a 4, invocamos a la función y no hacemos nada con ese valor. Ni lo imprimimos, ni lo guardamos. Entonces, lo que habría que hacer acá, si nosotros estamos imprimiendo A, fíjate que la variable A no la estamos usando, es decir, A, 2 puntos igual a 4, a la invocación de la función 4, que va a retornar el valor 4, el integer 4, y ahí imprimimos A. Nos hace falta guardar el valor que retorna la función. ¿Sí? Ese es el error. Va a imprimir basura porque A no tiene nada asignado. Eso estaba bien. ¿Sí? Ahora, ¿cómo solucionamos esto? O asignándole el resultado de invocar a la función 4 a la variable A, es decir, A 2 puntos igual a 4, y ya está, porque cuando se imprima el write de A va a imprimir el valor 4. O borramos la variable A y en este write invocamos a la función 4. Esas son las dos opciones. Borramos la variable A porque no la usamos y en el write decimos, invocamos a la función 4. Dijimos que como las funciones retornan un resultado por su ejecución, podemos invocarlas en un write, en una condición, en una asignación, etc. ¿Se entendió? Genial. Por nada. Pues ya.
Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿O cortamos acá? Bueno, veo que por lo menos en el chat no hay más consultas. Quedan 7 minutos. Si alguien quiere aprovechar esos 7 minutos para consultar algo, adelante puede hacerlo. Si no, yo ya me quedo acá muteado y nada, si aparece una consulta, respondo. Yo me retiro, profe. Muchísimas gracias por la clase. Dale, Valentín. Por nada, hasta luego. Hasta luego. Dale, Leonardo. Nos vemos. Saludos. Chao, Eliseo. Buenas noches para vos también. Gracias.